Gracias por continuar con nosotros. Como habíamos anunciado todo el día de ayer y hoy, tenemos con nosotros a Andrés Evander Horst, vicepresidente ejecutivo de la fiduciaria Reservas. Buenas noches, líder. ¿Cómo está usted? Buenas noches a ti, gracias por la invitación y sobre todo buenas noches a toda tu teleaudiencia que a esta hora de la noche, ya descansando, te sigue siempre. Y yo soy uno de ellos. Así es, con fuerte calor el día entero aquí en la capital. Sí, Andrés. haciendo mucho calor y mucha humedad. Yo me río mucho, a veces cuando están las horas picos aquí en Santo Domingo, que usted en las redes sociales subió una foto, aquí en la Lincoln. Sí, en Punta Cana, exacto. Estaba en el este ya, con una cervecita. Mira cómo se burla Andrés. Hacía bullying, sí. Sí. Hacía bullying, ya. Hace mucho que no lo hago, pero pronto. Sí, yo me acordaba bastante. Andrés, la fiduciaria Reservas, ¿cuáles son los mecanismos que ha hecho Andrés al frente y qué ha hecho el gobierno para impactar a los dominicanos desde allí? Mira, la fiduciaria Reservas es una institución que pertenece ahora ya al grupo Reservas, que tiene apenas 11 años. Es una institución que lo que hace es administrar fideicomisos. El fideicomiso es un instrumento financiero, un instrumento legal financiero de reciente adquisición en la República Dominicana. Solamente tiene apenas 12 años de que se promulgó la ley y se crearon los reglamentos para crear esa figura que, a pesar de que en Latinoamérica y en el mundo entero tiene muchos años, por ejemplo, tenemos países como Panamá y México, donde la figura del fideicomiso ya tiene más de 100 años, y Estados Unidos, que tiene casi toda la vida con los fideicomisos, en la República Dominicana se adquirió hace muy poco. Eso lo que le ha dado es que ha crecido muy rápidamente, y con ello la fiduciaria Reservas, que es la fiduciaria netamente del Estado, lidera toda la fiduciaria del país, sobre todo porque llevamos a cabo los fideicomisos públicos, que son aquellos fideicomisos que el Estado ha hecho, no solamente en este gobierno, sino también desde los gobiernos anteriores, sobre todo el primer fideicomiso de todos, tanto público como privado, que lo es el fideicomiso de Radivial, fue una creación y formulación en el gobierno anterior por el ministro Gonzalo Castillo, el exministro en ese momento Gonzalo Castillo, y lo que hace es administrar los fondos que se recaudan a través de los peajes de la carretera de la República Dominicana, para que esos fondos sirvan para seguir haciendo carretera, tomar financiamientos, para que esos fondos sirvan para el mantenimiento y la seguridad de las obras viales. De esa misma manera, el gobierno ha hecho otros fideicomisos que tienen que ver con transporte. Como tú sabes, en Santiago tenemos el fideicomiso del FITRAM, que es el que ha dado la facilidad para hacer tanto el teleférico en Santiago como el monorriel, y también hará las instalaciones que tienen que ver con el sistema integral de transporte en la República Dominicana. Pero a través de los fideicomisos, el gobierno, tanto el pasado como este, pero sobre todo este, que han tenido el 80% de la responsabilidad de haber otorgado vivienda a más de 30.000 familias en el país. Y si no es por el fideicomiso, no había capacidad financiera para que estas personas que de escasos recursos pudieran acceder al sistema financiero. Entonces, el fideicomiso eso es lo que hace, y nosotros como fiduciarias Reservas hemos podido alcanzar un récord en bienes administrados. La cantidad de activos que nosotros administramos supera cualquier otra fiduciaria no solamente en República Dominicana, sino también en todo el sector y en toda la región del Caribe, correcto. Andrés, ¿cómo se gestiona el fideicomiso y qué tan seguro es? Mira, el fideicomiso es el instrumento financiero más regulado que tiene la República Dominicana. Mientras los otros instrumentos, díganse los seguros, la banca nacional, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, los puestos de bolsa, son regulados por una sola institución. Por ejemplo, la banca la regula la Superintendencia de Banco y la Junta Monetaria. Los seguros, la Superintendencia de Seguros. Los puestos de bolsa, la Superintendencia de Valores, igual que los fondos de inversión. Sin embargo, las fiduciarias están reguladas por la Dirección General de Impuestos Internos, porque tiene un componente fiscal, por la super de bancos, porque muchos pertenecemos al sistema financiero, por la super de valores, porque muchos hacemos emisiones de valores, pero sobre todo las fiduciarias Reservas, a diferencia de las demás fiduciarias, tiene la particularidad de que es
también regulada por entidades del Estado como la Cámara de Cuentas, la Contraloría y la Dirección General de Compras y Que Contratación. la hace más segura aún. Entonces, cuando en ese contexto de seguridad, usted puede dejar dicho que el Estado le garantiza a usted que lo que se administra ahí adentro, en cualquier sistema fiduciario, que además está en el mercado. Por lo tanto, hay una autorregulación, diríamos, del mercado, porque las otras fiduciarias también quieren hacer un buen trabajo de transparencia para que puedan quedarse con parte del pastel. Y de esa manera se regula mucho. ¿Por qué, Kelvin? Por una razón muy sencilla, es que el fideicomiso, como su palabra, su nombre lo indica, es una comisión de confianza. El fideicomiso viene de la palabra en latín fideicomisum, que no es más que la comisión de confianza. Es lo que se le otorgaba a una persona específica en la era del Imperio Romano para que administrara bien de un tercero. Entonces, de esa manera es que se crea el fideicomiso y crea ese ambiente de confianza, ¿no? Y para dar ese ambiente de confianza tiene que ser muy regulado. Y por eso te digo, es muy seguro. Por ejemplo, tú has visto, y todo tu público ha visto cómo recientemente y por muchos años se reiteran los actos de fraudulentos Inmobiliario. en la parte inmobiliaria. Sí. Sin embargo, las fiduciarias manejan ahora mismo, en los últimos 10 años, el 90% de la oferta inmobiliaria en el país. Y todos los casos que se han dado de actividades fraudulentas han sido fuera del sistema fiduciario. Cuando usted ve los últimos casos que han aparecido en la prensa, todos tienen algo en común, que no están en el sistema fiduciario. ¿Y por qué no están en el sistema fiduciario? Bueno, porque cuando usted quiere hacer un fraude desde el punto de vista inmobiliario, no se va a una fiduciaria, porque la fiduciaria lo primero que le va a decir es, ok, presénteme el título. Y muchos de esos fraudes no tenían título. Lo segundo que dice, bueno, perfecto, presénteme quién va a construir. Porque el que va a construir tiene que tener el expertise y tiene que tener la seguridad para nosotros aprobar este fideicomiso. Lo tercero es quién es el que va a ser el promotor, para ver si tiene las capacidades para hacerlo. Luego que se ve todo eso y que esas personas no tienen ningún antecedente penal, porque si tienen antecedente penal y sobre todo que tenga que ver con fraude, no se admite el fideicomiso. Luego que eso se conoce por un consejo, entonces ahí se comienzan a entrar los papeles en las diferentes instancias que decía anteriormente, sobre todo en la Dirección General de Impuestos Internos. Para que de esa manera el sistema financiero, dígase los bancos, puedan tener mucho más seguridad de que el dinero se le va a prestar al fideicomiso y no a esa persona que va a hacer un fraude. Por lo tanto, es un instrumento que todos los días más va creciendo en la República Dominicana. Y garantiza el patrimonio. Porque garantiza el patrimonio. Sí. Te pongo un ejemplo. Recientemente nosotros vimos como muchas personas dominicanos en la diáspora que de manera muy honesta se sacrifican para hacer sus ahorros. Cuando fueron a reclamar sentían que no tenían nada. Eso no se da en el fideicomiso. ¿Por qué? Porque por ley las fiduciarias tenemos que provisionar una parte de eso, sobre todo de los iniciales, de los avances, sobre todo los iniciales, para esperar que esa edificación ya esté a punto de terminar para entonces entregársela. Eso es lo que hace que garantiza que cuando hay algún fraude o no se dé el proyecto, es el dinero de esos depositantes y de esos inversionistas, si se quiere. E incluso he visto, Andrés, que ya los dominicanos en el exterior están comprando hasta con plano cuando es fideicomiso. Claramente. Por la seguridad que tiene. Exactamente. Entonces, por eso mismo, el fideicomiso es un instrumento que lo que ha venido a generar confianza, capital social, que ha acelerado ese proceso de crecimiento. Porque si tú y yo vamos a hacer un negocio, pero no nos conocemos, tú tienes una tierra, yo soy un emprendedor y soy ingeniero y queremos hacer un negocio, en lo que nosotros comenzamos a generar la confianza de yo conocerte a ti y tú conocerme a mí como ingeniero y tú como que tiene la tierra, van a pasar 2, 3, 4, 5 años. Sin embargo, a la semana, nosotros a través de un fideicomiso tenemos la seguridad y la tiene el banco también de poder prestarnos nosotros dos para poder hacer el negocio. Por lo tanto, esa curva de
de aprendizaje, esa curva de conocimiento, se acelera. Y eso es lo que acelera la economía. Así, ¿cómo te define comiso en Pedernales? Que el presidente Luis Abinader ha hecho mucho hincapié en levantar el turismo allí en esta zona. Muy bien, yo creo que eso es uno de los, sin lugar a dudas, no es que creo, es que estoy seguro que será uno de los grandes legados que dejará el presidente Abinader en su gestión. ¿Por qué? Primero porque él viene del turismo, él viene del sector turístico, él conoce ese sector. Además tiene ligado por mucho tiempo en las labores empresariales de la familia al sur. Y él está muy convencido de que no hay otra manera de desarrollar lo que se le llama el sur profundo, esa parte de esa región Enriquillo, que comprende la provincia de Independencia, Bauruco, Elías Piñas, la misma provincia Pedernales, que no sea a través del turismo. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó un fideicomiso para que ese fideicomiso tuviera las tierras que se rescataron, una iniciativa loable del gobierno anterior, pero que no supo cómo ponerla en marcha. ¿Por qué lo hace Luis Abinader? No solamente porque tenía la voluntad política, sino también porque él conoce del desarrollo turístico, de ahí donde él viene. Y sus relaciones, su conocimiento le permiten acelerar el proceso. Se crea el fideicomiso, se reciben las tierras del fideicomiso, y de esa manera entonces comienza la inversión privada a generarse para comenzar a hacer los hoteles. Ya, de hecho, se están construyendo tres hoteles. Hay 3 hoteles y también el aeropuerto. Se espera que el primer hotel esté en diciembre, enero. Ya se comenzaron los trabajos del aeropuerto. Y lo que se está haciendo es tener un fideicomiso para luego crear una sociedad con una iniciativa privada, que en estos momentos se está ya recibiendo las ofertas, para de esa manera esa iniciativa privada traer una inversión de $400 millones y con la inversión de la tierra buscar el financiamiento para el desarrollo de 12 hoteles, 5 estrellas, el aeropuerto, el puerto, todo lo que tiene que ver en las carreteras y el desarrollo de esa zona. La carretera está muy adelantada porque yo estuve por allí hace dos fines de semana. Correctamente. Sí, pero es un evento ya turístico y está muy adelantado. Entonces, quizás Pedernales nunca será lo que es Punta Cana por un tema de la realidad y la configuración medioambiental, pero indudablemente que cuando usted va a tener ahí 30.000, 20.000 habitaciones hoteleras, usted va a tener una gran cantidad de empleos directos que va a transformar esa zona. Hoy en día, el este, que era una región atera donde se producía caña de azúcar y ganado, estaba combinada al ostracismo económico. Si no es por el turismo, el este no hubiese tenido ningún desarrollo porque la caña de azúcar no lo tiene. Eso mismo va a pasar en Pedernales, ¿no? Eso no va a ser de la noche a la mañana, eso toma un tiempo. Hablando de pero turismo, va a pasar. Me llamó mucho y estuve leyendo recientemente un artículo que usted publicó en el Tiro Libre sobre el turismo en la inteligencia artificial ahora mismo en esta tecnología. Me llamó mucho la atención. Sí, sí. ¿Se puede implementar aquí? Claro, claro que sí. Yo fui invitado al almuerzo de la Cámara Dominicana de Comercio, donde nuestra querida amiga doña Aide Curé de Rainieri, la esposa de don Fran Rainieri, y madre del nuevo presidente ejecutivo del Grupo Punta Cana, dio una charla. Nadie puede regatearle a ella su liderazgo y su conocimiento, 50 años en el sector, y ha sido siempre una líder de ese sector, presidente de Azonadores, etcétera. Y ella dio una charla que me pareció interesante compartir mediante un artículo sobre cómo el turismo tiene que abocarse a asumir la inteligencia artificial para poder seguir creciendo. Por muchas razones, pero sobre todo porque se está viendo que cada día más el turista, el consumidor, amerita de una serie de conocimientos en el momento. Sí. Y eso le hace a él una persona que ha viajado mucho más. Si tú te pones a ver el crecimiento del turismo, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, tú te das cuenta de que ya el dominicano se ha acostumbrado a salir de la ciudad, ¿no? Se ha acostumbrado a utilizar intensamente desde hoteles en Bávaro, en Punta Cana, etcétera, hasta irse de viaje continuamente a Colombia, si no tiene visa. Entonces, ya Colombia no aguanta más tú. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la inteligencia artificial se puede crear un mayor conocimiento del turista, que al final del día es el cliente,
para poder tener mucho más certeza. Pero además también uno de los grandes retos que tiene el turismo, y que ha sido una fortaleza para la República Dominicana, indudablemente, ha sido que este es un país eminentemente seguro. Sí, sí. Si lo comparamos con otros países de la región, nosotros tenemos mucha seguridad. Y estabilidad económica y política. Correcto. Entonces, parte de esa seguridad, la inteligencia artificial puede darle mucho más fortaleza. ¿En qué? En el sentido de que la inteligencia artificial lo que evita es, sin menoscabo del tema de la seguridad, darle seguimiento a los perfiles que pueden ser terroristas, etcétera, y con eso puede mejorarse mucho más los servicios desde el aeropuerto, el check-in, etcétera. O sea, la parte odiosa, si se quiere, de los viajes se puede mejorar mucho con el tema de la inteligencia artificial y muchas otras cosas más. Entonces, yo lo que creo es que la República Dominicana tiene que primero asimilar que la principal industria que tenemos es el turismo, y segundo, que de la manera que nosotros podemos añadirle valor al turismo en el corto plazo es utilizando la tecnología para mejorar el servicio. Andrés, quiero aprovechar la visita suya aquí en Noticias 16 para hablar de otros temas de importancia. Con usted se puede hablar muchísimo temas de interés, pero hay en el tapete la intención de una reforma fiscal y una reforma constitucional. ¿Qué piensa Andrés de estas dos reformas? Sí, el presidente Abinader siempre ha dicho que él ha querido terminar su legado como un gran presidente reformador. Por una serie de reformas que ha tenido el país, sobre todo reformas estructurales, anquilosadas por mucho tiempo. Nosotros tenemos una deuda de reformas que por muchas razones no se ha querido dar. Sobre todo porque las reformas normalmente tienen un costo político. Y eso es difícil de hacerlo. Pero indudablemente el presidente está comprometido con eso. No lo hizo en su primer periodo porque todo el mundo sabe que heredó una situación económica, social. ¿Y de salud? Y de salud difícil. Muy. Que salir primero de todo ese tema, abrir un país, comenzar a desarrollarlo y estabilizarlo, porque no se puede hacer reformas si no está estabilizado. Entonces ya el presidente está decidido a hacer una serie de reformas importantes, que no solamente son las que tú llevas a cabo, que serían quizás las más notables desde el punto de vista de la opinión pública, sí, sino también reformas importantes que ha tenido el país y que no ha podido hacer. O sea, el país está abocado, independientemente de las visiones que tengamos con el tema de la ancianidad, ¿no? El país está abocado a una serie de reformas desde el punto de vista laboral. Sí, Que hay que hacerlo. El país está abocado a traer una reforma de la seguridad social. O sea, ya tenemos casi 25 años y hay que reformarla. El país está abocado para hacer una serie de reformas, incluso en el sector eléctrico, es necesario que al margen de la parte del pacto también tiene que hacerse. Y, claro está, aquí no se hace una reforma fiscal integral. Cuando hablo de integral, quiero dejar dicho que vea temas de gasto, que vea temas de no solamente recaudación, sino también de estructura impositiva, que vea temas de evasión, que vea temas importantes como el tema del endeudamiento. No se ha hecho una reforma desde el año 92. Entonces, tenemos esa deuda de reformas importantes estructurales que mucho se habla, pero muy pocos políticos han tenido el valor de enfrentarlas. Y evidentemente que las que más opinión van a tener van a ser dos: la constitucional y la fiscal. La constitucional quizás puede decirse que no es cotidiana, que no es popular, porque afecta de alguna manera o que genera opinión pública en una clase muy mínima, ¿no? Una élite. Sí. Sin embargo, tiene connotaciones importantes y políticas y sociales. Y genera tanto morbo por el hecho de que si uno se pone a ver de los últimos 30 años, las reformas que se han hecho en la República Dominicana han sido eminentemente con una vocación reeleccionista. Sea en el inmediato, como lo hubo en el 2003, sea para otras ocasiones después, como la hubo en el 2010, o sea 2015, en el 2015 también con Danilo. Entonces, cuando nos podemos ver esas reformas constitucionales, incluso desde el año 94, cuando el pacto
por Dos la más dos, sí. no, y el mismo pacto por la democracia, donde a Balaguer se le limitan 2 años para volver a hacer elecciones en el 96. Desde ese momento, o sea, estamos hablando de hace 30 años, las reformas constitucionales han tenido de alguna manera esa vocación. ¿Qué pasa? El presidente eso es lo que quiere evitar, generando una serie, lo que él le dice candados, una serie de reformas, una serie de mecanismos que permitan hacerlo lo más imposible posible, lo más imposible posible, valga la redundancia, el hecho de cambiarla por eso. Entonces, eso yo creo que sí es un legado que él tiene por una convicción muy personal. De hecho, es rara vez que un presidente acabando de ganar unas elecciones de manera tan holgada, dice que no va. lo primero que dice que no va. Sí, O sea, eso, llamó mucho la atención, eso llamó a todo el mundo la atención, como que no, o sea, no tiene... era el momento. Y además no había ninguna... En un país presidencialista como este. Y no había ninguna necesidad, nadie lo estaba pidiendo. Exacto. O sea, la gente no votó para que él dejara de ser presidente. Entonces se veía como incongruente, pero es su pensamiento. Él quiere dejar ese legado porque cree en eso. Además del tema de la justicia. Yo creo que esas 2 reformas son las más importantes. Soy de lo que entiendo de que el presidente está esperando el justo momento para hacerlo. Independientemente de todo, yo creo que en la reforma constitucional no hay esa urgencia como la puede haber en la reforma fiscal, por un tema de balanza a nivel fiscal, a nivel del gobierno central. Pero sin embargo, sea lo que sea en la parte fiscal, tendría que entrar en enero. Por lo tanto, apresurarla, si tiene que entrar en enero, yo no creo que será el timing, pero indudablemente que el país se merece, no por un tema de deuda necesariamente, para seguir cogiendo prestado, no, es que estructuralmente nosotros tenemos que reformular todo un sistema que va desde incentivos que ya caducaron, otros que se han distorsionado, resolver el tema eléctrico, resolver un Estado que, si bien es cierto, se hace más eficiente, también se hace mucho más grande y más grueso. Eso hay que reformularlo. Yo creo que hay que ver la calidad del gasto, hay que reformular una serie de cosas. Yo digo que el presidente tiene la oportunidad para hacer esas reformas que nos permitan a nosotros durar por lo menos 20 años más sin tener que estar haciendo parches. Este anuncio del presidente de que no le interesa volver ha abierto la posibilidad de muchas aspiraciones presidenciales, tanto en el PRM como en otros partidos. ¿Está bien esta campaña de tiempo, Andrés? Mira, yo creo que nosotros nos vivimos acostumbrando los últimos 50, 60 años de la clase política nacional a que los presidentes tenían un estereotipo predeterminado. Y por primera vez hemos visto un presidente que no era el político tradicional, que entraba a las filas de un partido vía la UAS con el movimiento estudiantil, o que venía de una tradición política. No. A pesar de que su padre era un político, Luis Abinader a los 30 años no estaba ejerciendo la política. Siempre fue su pasión. Yo conozco a Luis Abinader desde niño, también desde joven, pero hasta los 40 años el presidente Abinader se mantuvo en sus empresas. Luego él toma la decisión y deja todo para dedicarse a la política. O sea que desde el punto de vista de lo que hemos visto normalmente, ha sido un presidente atípico. Ya eso llama la atención. Bueno, si el presidente Luis Abinader lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Lo otro es que también el presidente ha sido reiterativo en el tema de que no va. Fíjate que hace un año o año y medio quizás, el presidente Abinader no había dicho que iba. O sea, el presidente Abinader dejó la decisión para irse porque verdaderamente él tenía una contradicción interna de una persona que no cree en la reelección y también una presión familiar. Y ahora, como estamos diciendo, lo primero que hace al ganar es, sin habérselo preguntado y la gente habiendo votado por un presidente, que no va a seguir. Eso ha generado, no solamente en el PRM, sino también en todos los partidos, una suerte de esperanza, diría, de que pueden ser presidentes. Porque hemos visto que en los últimos años o no era Juan Bosch, o era Balaguer, o era Peña Gómez, y después, si no era
Leonel lo era Danilo. ¿Y Hipólito también? Pero nadie, exactamente, entonces eran políticos muy tradicionales, muy concentrados, y esta es una persona que ha dado como esa esperanza, ¿no? Y eso ha abierto ese tipo de apetencia. Y hay otro elemento también, que es que las redes sociales, de alguna manera, yo digo que han creado una serie de expectativas fantasiosas en muchas personas, de un lado y del otro, que entienden que un like es un voto. Sí. Y entienden que un community manager es un jefe de campaña. Entonces yo creo que todo este tema de las redes sociales han generado un ambiente artificial, un ambiente virtual de liderazgo político que ha generado una serie de expectativas, muchas de ellas fuera de tono. ¿Andrés tiene aspiraciones? No. ¿Tiene aspiraciones políticas? No, yo creo que, y estoy convencido de que, primero, para ser exitoso en la política, no hay que ser presidente de la República necesariamente, no hay que ser diputado, no hay que ser senador. Las políticas públicas se ejercen sobre la base de hacer políticas públicas. Y yo creo que ahora mismo yo estoy disfrutando un proceso de haciendo una política pública diferente. Y me siento satisfecho por mi carrera política, porque entiendo de que cada quien tenemos que tener una función. Yo creo que el circunscribir las aspiraciones políticas desde el punto de vista del éxito sobre la base de salir en una valla, que la gente vote por ti o que la gente te aclame, es un ejercicio más de ego que de vocación. Entonces, yo en mi comunidad, que es de Verón, sí hice un trabajo porque entendía que tenía la vocación para hacerlo. No me arrepiento de haberlo hecho, pero entiendo que hay personas para todo. Y yo me formé y me siento bien, me siento cómodo donde estoy. Y creo que ya lo que me toca, en lo que me queda de vida política, es formar y apoyar nuevos políticos para que entiendan de que la política no es un ejercicio de vanidad ni de narcisismo, sino que es una profesión, es un oficio que hay que tomarles respeto como se lo toman los médicos cuando son neurocirujanos o se lo toman los ingenieros. Hay que hacerlo de esa manera. Y que lo que uno tiene que tratar de servir, ser profesional en lo que hace y darle la satisfacción a eso. Andrés, aunque usted ha dicho ahora mismo que se siente cómodo donde está, pero la realidad es que usted tiene la capacidad para estar también en otro lugar y aportar al país. ¿Para dónde va Andrés en este nuevo periodo presidencial del presidente Luis Abinader? No ha dicho nada. Eso solo lo sabe Luis Abinader. No, Andrés, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. De verdad que muy bien. Gracias. Espero que no sea la última. No. Tenemos que ir para Pedernales. Tengo una feria ya turística. Sí, por favor. Y necesito esa conferencia ya. No se preocupe, ahí la tendrá. Señores, vamos a unos comerciales y enseguida volvemos con más de la emisión estelar de Noticias 16.